Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 19, 8 de la noche, cierre de semana, recibiendo la nueva semana y trayendo otra vez ante ustedes la inquietud, la preocupación, la esperanza sobre la visión de lo que vamos o lo que debemos estar esperando para esta nueva semana que comienza ya en horas. El programa, para poderlo crear hoy, para poderlo hacer, lo he tenido que pensar, lo he tenido que reescribir, porque realmente los temas son demasiado profundos, el tiempo es muy corto y tratar de expresar una idea en un tiempo tan corto a veces se puede prestar a cualquier género de interpretación. Ese veredicto se lo voy a dejar a usted. Usted es el que va a poder determinar la sazón, la secuencia de lo que quiero aquí expresar. Y lo que quiero expresar, y vuelvo a ser reiterativo, tenemos un problema con un individuo, tenemos un problema con el eje del mal, con este sátrapa. Y este sátrapa es el que está empañando desde hace mucho tiempo la salud de esta nación. Y cuando digo que va empañando la salud de esta nación, está empañando, está dañando la salud, el bienestar, el porvenir de nuestra descendencia, de nuestros hijos, de nuestras... Ustedes saben a qué me refiero. Hay un punto de preocupación muy grande en este momento, lo que está sucediendo en Irán, el conflicto que supuestamente se ha destilado entre el Papa y Donald Trump. Y el tema sería demasiado especulativo poderlo traer y poder aclarar un punto en específico. Pero de todas maneras voy a tratar de ser parco. Todo esto nos lleva a que la síntesis final de todo esto que está pasando en este momento es un ataque compulsivo contra las elecciones del medio término. Para nosotros es fundamental que abramos los ojos. Para nosotros es fundamental que entendamos lo que está puesto arriba de la mesa a riesgo contra usted, contra su familia, como siempre digo, con su descendencia, igual que la mía, igual a que la de su vecino que nos está atacando esas fuerzas del mal dirigidas, vuelvo a poner, por este sátrapa y con la bandera de los demócratas. Importantísimo aclarar esto desde el principio. Nosotros no tenemos nada con la gente de buena fe que existen en todos los partidos. Todo el mundo tiene derecho a tener unas convicciones políticas, religiosas, mientras que se mantengan dentro de el orden, el respeto, la dignidad. Eso es lo que estos degenerados no respetan. Esto, que estos degenerados están contra usted y usted tiene que abrir los ojos para eso. Irán, la gasolina sube, la gasolina baja, el petróleo, ya abrieron el estrecho, no abrieron el estrecho, dieron una nueva pauta, o sea, tipo cantinflas, para adelante y para atrás, estamos cantinflando. ¿Y sabes qué? Nosotros votamos por el presidente Trump, convencidos de una agenda de que América primero. Somos maga hasta el tuétano. No adoramos a nadie, no endiosamos a nadie, pero sí votamos con fe en esta persona. Y creo que en este momento, a lo mejor soy yo el que estoy equivocado y me declaro culpable si es así y reconozco si es así, pero alguien está asesorando mal al presidente
o la agenda del presidente es esa y nosotros no la vemos, pero la realidad es que yo no entiendo cómo un ente que es Irán, que tiene al mundo en zozobra, que nos han amenazado desde años, que somos Satán y que nos van a tirar el cohete y que nos estamos preparando. Y esos individuos que están cogidos por el cuello, que están vencidos, que están arrastrados, siguen todavía la hidalguía de sus convicciones religiosas fanáticas que no cesan. Están ahogados, pero ahí están. Entonces, si la intención es que no tengan un arma nuclear, porque si la tienen sabemos lo que van a hacer. Empezarán por tirársela a los judíos, luego se lo tirarán a sus propios vecinos y tarde o temprano, si los dejan, pica y se extiende que en Europa y ya veremos a ver. Eso es importante que nosotros demos visión clara de lo que está sucediendo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué darle oxígeno a esas personas? Después de que hemos hecho una maniobra monumental, militarmente de estrella, donde se ha demostrado sin duda alguna que el ejército, las fuerzas militares de los Estados Unidos son las mejores preparadas, las mejores equipadas, con la mejor estrategia. ¿Por qué si hemos gastado todo eso? Si hemos pulverizado, como dice la Marina, la aviación, estamos permitiendo que estos individuos hacer algún acuerdo para que alguno de esos trátapas de los dirigentes se quede ahí. Se escuchó de que sí iba a haber un acuerdo a 20 años, a 10 años que iban a tener. La maldad nunca muere, la maldad está ahí. Y la bondad y el bien sucumbe a su propia bondad, a su propia esencia, en creer que esos acuerdos se van a respetar, cuando no han respetado ninguno. Así que a mí me parece que esto debió haber sido llevado hasta las últimas consecuencias, porque para eso votamos por el presidente, para preservar a los Estados Unidos de América, para producir que America First vaya hacia la prosperidad, por ende, la prosperidad de nuestra familia, de nuestros herederos. Imagínense que le estamos heredando a ellos cuando estamos siendo complacientes con alguien que ha jurado muerte. El tema es largo. Veremos qué va a suceder en este cantinfleo para adelante y para atrás. ¿Cuál es la maniobra? No la sé, pero la realidad es que esto debió haber llegado, como se dice en el buen cubano, hasta donde el cepillo no toca. Y si se les deja tocar el cepillo, las consecuencias van a ser peores. Así que le voy a dejar esta inquietud a usted. Abra los ojos. No se queje del problema de la gasolina. Por ahí subí un post del otro día de un puertorriqueño en el cual dice la gasolina no está cara, todo está bajo control. Búsquelo, está muy sensato lo que él dice. La gasolina no está cara. Estamos pagando 1 o 2 pesos más en 10 galones de gasolina, $20. $20 se lo gasta aquí cualquiera en un McDonald's. $20 se lo gasta aquí cualquiera en cualquier burrada. Pero como la gasolina es marcador que estos sátrapas están encargados de especular y de manejar contra usted, le hacen sentir esa zozobra de que $2 que estamos pagando más en este momento, que va a ser, yo creo que esto no va a durar más de una semana más. Pero por el otro lado, estos degenerados mantienen su ataque. Y eso es lo que yo trato en este momento de defender, de traer a sus ojos.
nosotros tenemos que tomar partida. Nosotros no podemos quedarnos en el banquillo esperando que las cosas sucedan. Un elemento, el senador, ejemplo de decencia, no sé, de respeto o respetarse a sí mismo, no lo sé. Se lo dejo a usted la determinación. Pero es el único demócrata en este momento que a mis ojos tiene una visión clara de lo que él lamentablemente está negrando de su propio partido. Las cosas malas que está haciendo su partido cuando no acepta defender a esta nación, defender a las tropas, defender a la gente que estaba sin cobrar en los aeropuertos, que son los que protegen a esta nación. Estos degenerados pululan porque todas estas personas fracasen y al fracasar esas personas ponen a riesgo los Estados Unidos, a su hogar, al hogar de sus hijos, al hogar de sus nietos. Está claro. ¿Tendrá razón él para mantener esa posición? ¿Tendrá él alguna agenda oculta por la cual mantiene esa posición? No lo sé. Yo lo único que tengo aquí para hablar con ustedes es lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo es oscuro, puesto de que estos degenerados, a través de este sátrapa, están empeñados en dañar a esta nación. Por ahí vi una publicación de Patel, el director del FBI, que ya había una cantidad de para encauzar vivir por ver. ¿Será verdad? ¿Será verdad? Y por el otro lado, voy a saltar, no es una cosa diferente, estamos en lo mismo, pero voy a saltar para la confrontación entre nuestro presidente y el Papa. Cuando digo nuestro presidente es porque usted y yo y las personas que usted conoce votamos por el presidente Trump. Por el Papa, usted no votó. Usted tiene una convicción religiosa de aceptar, pero usted no votó. Allá en Roma se metieron cerraron con cadena, vino el camarlengo, cerró y allí escribieron papelito y echaron humo y dijeron, este es el hombre. Usted no votó. Y esos son normas de tradiciones de religión. Y sabe que usted tiene derecho a tener la religión que usted quiera. Católico, protestante, el que usted quiera, musulmán, el que usted quiera. Pero siempre que esté dentro del ordenamiento moral, no. Convicciones humanas. No puede haber una religión que jure de que todos los demás son impíos, que son Satán y que hay que darle muerte. Y que tenían a un líder o tienen a un líder de su religión que andaba con niñas, etcétera. No voy a meterme a analizar su líder espiritual. El líder de nosotros, Cristo Inmácula, Hijo de Dios, y nosotros lo aceptamos en nuestras convicciones de fe, no en nuestras convicciones religiosas. Cada quien tenga su convicción religiosa. Pero en este caso, a lo que me voy a referir es que el Papa, por el cual usted no votó, y oiga este enlace, a lo mejor yo estoy equivocado, el Papa de origen norteamericano de la ciudad de Chicago
Y este sátrapa es de Chicago. Vean por dónde vienen los tiros, o por lo menos por donde yo creo que vienen los tiros. Esta coalición de pensamientos que este sátrapa, y vuelvo a repetir la palabra porque es un sátrapa, un ser oscuro de alma, no importa su color de piel, cada quien nació como la naturaleza lo permitió. Respeto al que salió amarillo, respeto al que salió blanco, al que nació rosado, es un problema de respeto. Pero nosotros tenemos que tener claro de que por qué el Papa está defendiendo prácticamente a que ser bueno con las cosas que están sucediendo, que no puede haber ataque. Alguien le dijo al Papa que estos iraníes masacraron entre 25 y 30.000 personas de ellos en las calles, muertos a mansalva, porque no estaban de acuerdo con ella. Yo no he visto el Papa haya dado una sola manifestación en contra de eso. Al contrario, que los americanos, el ejército, que no existe la convivencia. Señores, el país de la convivencia humana, terrestre, está aquí en los Estados Unidos. Aquí existe de todas partes del mundo y todo el mundo vive la pequeña Cuba, la pequeña Habana, la pequeña Haití, la pequeña Italia, el Chinatown. Si ustedes a mí no me vengan a venir con el cuento de que este no es el país de la convivencia, perdón. Pero estos degenerados, estos demócratas, tergiversaron eso y permitieron a que gente delincuente, infiltrado a través de personas de buena fe, manipulada de mala intención para que vinieran a buscar el te voy a dar, el sueño americano equivocado, mantener las fronteras abiertas para luego habilitar a esas personas para que voten en favor de ellos. Así que fíjense si es tan grave lo que va a suceder, discúlpeme, en las elecciones de medio término, que si estos degenerados ganan, ellos van a, por todos los medios, a pelear contra la presidencia, regresar al status quo que ellos tenían. Fronteras abiertas, libertinaje, las operaciones a menores. Así que si nosotros estamos convencidos de que hemos regresado al estatus de lo que creemos que es correcto para nuestras familias y descendencia, por consiguiente para la nación, ¿cómo vamos a permitir nosotros mismos estos sátrapas se salgan con su... Yo le dejo a usted el análisis. ¿Estamos pagando 2 pesos más por la gasolina? Sí. ¿Nos está de verdad, verdad, especulando en forma negativa? Todo es sí hasta el punto de que usted lo permita en la manipulación que estos degenerados hagan. Yo lo llamo a usted a una convergencia mental. O usted se activa y sale a defender a por quien sí votamos por él, en sus promesas, America First, Make America Great Again. Si nosotros no respaldamos a nuestra acción de voto, atengámonos a nuestras propias consecuencias. Eso no debe pasar. Nosotros no nos podemos dar el lujo de esa posibilidad. Aquí no tenemos más ningún camino, uno solo.
tenemos que ganar las elecciones de medio tiempo. Tenemos que honrar el voto que dimos por esta persona. Repito, nosotros no endiosamos a nadie. Nosotros no exaltamos la persona de nadie. Yo, por lo menos, exalto la agenda. Make America Great Again, America First. El futuro, prosperidad, búsqueda de la felicidad para mi descendencia. Yo voté por Donald Trump. Yo no voté por el Papa. El Papa tiene su agenda. Es una agenda política cuando dice que es apolítico. Es una agenda de intromisión cuando no debería entrometerse en problemas de política, sino en buscar la paz, buscar la complacencia de la humanidad, que todo el mundo pueda vivir en paz. Aquí en los Estados Unidos, todas las etnias que viven en paz, hasta que este sátrapa permitió la gente en las calles pisoteando la bandera, hablando mal, sin, sin siquiera ponernos a pensar ahora en los graves problemas de corrupción que existen. Mis amigos, el tiempo está ahí, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Estamos caminando a toda velocidad hacia las elecciones de medio tiempo. Tenemos que preocuparnos porque esta cuestión de Irán ya termine pronto, de la decisión y forma que ellos determinen hacerlo. Yo hubiera preferido, como les dije, ir hasta donde el cepillo no toca. Pero yo no soy estratega, yo no soy, soy un cero a la izquierda en lo que es la política. Yo a donde sí me siento un dígito muy importante hacia la derecha es que tengo preocupación por mi familia y por la herencia a mi familia. Usted tiene el sartén por el mango. Usted es la persona que tiene que defender a su familia. No se deje embaucar, no se deje manipular. No olvide lo que ha hecho esta gente. No olvide el daño. Recuérdese hace 3 años atrás cómo estábamos. Gente metido en hoteles de 5 estrellas pagados con los impuestos suyos. Hoteles de 5 estrellas en Nueva York, cuando ni usted ni yo en sueño pensamos que íbamos a pagar una habitación de $1.500 Si no abrimos los ojos, estos tipos ganan. Y si estos tipos ganan, usted pierde, su familia pierde. Oiga bien, lo estoy señalando a usted. Usted es el responsable. Usted es el garante de su familia. Usted es el que tiene que dar la cara por ellos. Le vuelvo a repetir, usted votó por este hombre. Usted no votó por este. Yo no estoy creando un problema aquí de convicciones religiosas. Aquí hay un choque de política, porque recuérdese lo que dije al principio, este sátrapa es de Chicago y el Papa es de Chicago. Y hay un choque político y no hay peor ciego que aquel que no quiera verlo. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Yo voté por Donald Trump. ¿Usted? Nos vemos la próxima semana. Le deseo lo mejor. Espero que Dios nos coja confesado.
Que Dios reparta suerte. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos la siguiente oportunidad. Apenas el eco en la trinchera, libertad tallada en piedra y fe, herederos de un fuego antiguo que no morirá. Defendemos el suelo que pisamos, bajo el cielo de los fundadores. Jefferson mira desde el mármol, Washington empuña el acero hoy. La Constitución es nuestra brújula, no daremos ni un paso atrás. Afen es el eco en la trinchera, libertad tallada en piedra y fe, herederos de un fuego antiguo que no morirá. Defendemos el suelo que pisamos, bajo el cielo de los fundadores. La voz no se apaga. ¡Libertad! El legado resiste. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still